Los carnavales, sí. Podemos hacer un servicio en la Vía 40, ¿cómo se llama? El malecón. En el malecón podemos hacer el servicio ahí para que una vez la gente vaya disfrazada. Mira, el viejo hombre reina. Amén. Escrito está el mensaje de esta mañana, de este día. Y está partido en la previa, que es desde ahora, desde las 10:30 hasta las 11. Son cosas extremadamente importantes. Y Dios me sorprendió con el mensaje de hoy, tanto que como se hizo servicio el jueves, pues yo siento que me atrasé un poco y lo que fue viernes y sábado trabajé mucho y no alcancé a formatear bien la síntesis. Aquí voy a hablar de lo que está aquí y tengo aquí la lectura que va a aparecer allá también. Antes, en la previa, quiero mostrarles lo siguiente. En 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 45. Vamos a ir suavecito. Yo lo que tú entiendes. Mira, así también está escrito. Ese es el título del mensaje. Está escrito. Está escrito. Como dice Pablo, no se atrevan ni a pensar más de lo que está escrito. Pero la gente no le para bola a eso. La gente no le para bola a eso. Y es bueno que usted vaya parándole bola a eso. Evitarse las vanas palabrerías. Evitarse las presunciones. Yo presumo, a mí me parece. En la Biblia no hay nada que tenga que ver con tu parecer ni con tus presunciones. En la Biblia está la palabra que sale de la boca de Dios. La que Él le dictó a los profetas para que escribieran el antiguo pacto. La que Él le dictó a los apóstoles para que escribieran los 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo escribiera sus 14 epístolas, Pedro escribiera sus 2 epístolas, Santiago escribió, Judas escribió y Juan escribió, además del Evangelio, escribió Apocalipsis y 3 epístolas más. Entonces, observa esto, así también está escrito. Fue hecho, escuche, fue hecho, no se hizo, fue hecho. El primer Adán, alma viviente. El primer Adán. Y el postrer Adán es el último. O sea, en este mundo hay 2 Adán. El que pecó y el que salvó. Amén. El que pecó y el que salvó. El postrer Adán, de hecho, espíritu vivificante. Bueno, en Gálatas 4, versículo 4, Pablo, mira lo que escribe. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando llegó el día en que había que cumplirse lo que dijo Isaías de él, lo que dijo Jeremías de él, lo que dijo de él, lo que dijo Cés de él, lo que dijo Daniel de él, y todos los profetas que dice el apóstol de la gracia destinada a nosotros. Los profetas inquirieron quién era el personaje y cuál era el tiempo. Hasta que Dios le dijo a ellos, tranquilo, que esto no es para ustedes, esto es para la iglesia cuando venga mi hijo, cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Llegó el día, que llegó el día del cumplimiento del tiempo. Ahora usted escuche. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, está rozando. Qué cosa tan espantosa.
cuando vino el cumplimiento del tiempo, ustedes me van a ayudar. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. O sea, Él no se envió. Él no se encarnó. Y la gente le gusta decir la encarnación de Jesucristo. Jesucristo no existía. Claro, esto golpea con la tradición. Esto golpea con lo que a ti te han enseñado. Esto golpea con lo que a ti te parece. Pero el asunto es cómo está escrito. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Mira, ¿será que una mujer puede dar a luz un hijo y ese hijo no tenga la genética del papá o de la mamá? ¿Será posible eso? Es imposible. Entonces, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, cuando Jesús nació, el niñito, ¿tenía genética? Tenía genética de la mamá y de todos los ascendientes de María hasta llegar. Entonces, pero fíjate, la gente, a pesar de que lo que está escrito, y lo saben, y lo hablan, pero siguen pensando como a ellos les parece. Mi trabajo, que no es fácil, es ayudarlos y enseñarlos a ustedes a que no se atrevan a pensar ni a hablar más de lo que está escrito. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, tenía genética, y nacido bajo la ley. Tenía que cumplir la ley. Entonces Jesús hizo cosas porque Él nació bajo la ley. Y entonces la gente dice, es que yo me tengo que bautizar porque Jesús se bautizó. Coño, tú no naciste bajo la ley, tú naciste bajo la gracia. Entonces el error de los pastores que mandan a la gente, lea la Biblia. ¿Cómo va una persona que no tiene conocimiento, que no es un ministro, a leer la Biblia? ¿Qué puede entender de la Biblia? ¿Qué? No está encendido. Bueno, no. Se supone que esto debe, sí, automático, porque esto pasa cargado. No me avises más. No me avises más. Está como los trabajadores de Job, que cada vez que se acercaban a Job era para darle una mala noticia. Oh, pero denle un aplauso a Jorge. Mira, yo sin Jorge no puedo vivir. Bueno, ahora escucha. La gente dice que Jesús es Dios. Jesús no fue Dios en ese tiempo. Jesús dejó de ser Dios para ser un hombre. Jesús dejó de ser Dios para ser un hombre. Y un hombre en semejanza de carne de pecado. Su carne era como la tuya y con la mía. Esa fue la razón por la cual Jesús fue tentado en todo. Entonces, escucha. ¿Cuál leímos ya? Gálatas es la primera que estamos leyendo, ¿verdad? Ok. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también. Pero dígalo con sabor, ya ves. Eso sí, parece que. Voy a decir una cosa que los puede hacer sentir mal, pero tengo que decírselo. Yo en mi casa alabo, canto, danzo, adoro a Dios. Cuando estoy solo, por supuesto. Pero aquí, cuando estoy cantando, no fluye. No fluye. ¿Por qué? Porque quizá hay gente que viene y no
está ahí mirando. No hay unanimidad en el cantar, en el gozo. Entonces, por eso yo no siento lo mismo aquí que lo que siento cuando estoy solo allí. Entonces, con esto no los estoy ofendiendo. Con esto les estoy diciendo, vamos a disfrutar de cantar, vamos a aplaudir, vamos a darle gloria a Dios. Pero entonces, pareciera más bien que estuviésemos como en bueno, yo creo que en un velorio hay más risa. Mira, así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. Y el último Adán fue hecho espíritu vivificante. El primer Adán es Adán, primer hombre, por el cual el pecado llegó aquí a la tierra, él pecó Eva, y el pecado se extendió por toda la humanidad. Porque el pecado no es otra cosa que el poder que adquirió Satanás para él también engendrar hijos. Por eso después del pecado, Satanás pudo engendrar a Caín. Y así Satanás sigue engendrando hijos, Oído, cuando usted oye o lee de trigo y cizaña, está diciendo que en la congregación o en las congregaciones hay tanto trigo como cizaña. Hay tanto de la derecha como de la izquierda. Hay tanto cabritos como ovejas. Hay tanto hijos de Dios como hijos del diablo en las congregaciones, no en la iglesia. Usted tiene que distinguir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En las congregaciones hay de todo. Entonces usted no piense que usted llegó aquí a esta congregación y todo el mundo va a estar bien. Y todo el mundo, no. Usted llega a una congregación y va a encontrar allí incrédulos, va a encontrar de todo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El primer Adán. Alma viviente. El postrer, el último Adán, Jesús, el último Adán. Espíritu vivificante. Lo que hizo el primer Adán fue meter el pecado. Lo que hizo el último Adán fue salvarnos del pecado. Ahora observa tú. Como la gente piensa y dice y discute que Jesús es Dios, Dios está. Dios no puede ser tentado. Entonces, si Jesús fue tentado, es porque era Dios. Y Pablo lo explica en 2 versículo. Cuando Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. O sea, dejó de ser Dios para ser un hombre. Mira, se despojó a sí mismo. Hecho semejante, tomando forma de siervo, se despojó tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Semejante. Aquí todos nosotros somos semejantes. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Puede Dios morir? Entonces él tuvo que hacerse un hombre para poder morir. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted lo está leyendo? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús, que fue el que sufrió, el que padeció, el que fue a la cruz, el que persiguieron, el que abofetearon, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese el nuevo nombre. Jesucristo es el Señor. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, le estamos dando gloria al Padre. Porque el Padre dice, logré lo que quería con la humanidad. Entonces, el primer Adán y el último Adán. El primer Adán no es otra cosa que el viejo hombre en todos los hombres. Y el último Adán es el nuevo hombre en todos los hombres. Que entonces comenzamos con un proceso de despojarnos del viejo hombre y vestirnos, crecer y fortalecernos del nuevo hombre. A eso venimos a la congregación. Y mi trabajo es enseñarles a ustedes, a que ustedes comiencen a cambiar su mentalidad, que tiene mucho que ver con el resto del mensaje que viene a las 11. Ahora, si Dios hubiese tenido un plan diferente de enviar a su Hijo sin carne semejanza de pecado. Vamos a leerlo. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Vamos a leerlo. Mira. Así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, el Hijo participó de lo mismo. Entonces, ¿cómo me van a decir que era Dios? Si Él vino, se despojó de su gloria, se despojó de ser el Verbo para convertirse en un servidor hecho semejante a nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué Él tuvo que participar en una carne como esta? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por medio de la muerte de quién? De Él. ¿Y a qué diablo destruyó Él? Al que tenía en su cuerpo. Porque si está destruido al que está en tu cuerpo, no lo tuvieras. No lo tuvieras. ¿Es muy difícil esto? Para una mente religiosa es difícil. Para una persona que no quiera cambiar los conceptos, es difícil. Y yo eso lo entiendo. Pero hay algo importante. Escrito está. Escrito está. Vamos a seguir leyendo ahí en 2.14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17. Por lo cual, debía en todo, diga en todo. ¿Semejante a quién? En todo tenía que ser semejante. Si él no hubiese tenido una carne como la nuestra, entonces no era semejante en todo a nosotros. Semejante en todo a sus hermanos, para poder venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ok? Hebreos 4 ahora. El versículo 14 y el 15. Estoy llevándolo a ustedes a que vean lo que está escrito, no lo que a mí me parece. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Ahí no dice que es el Verbo. Ni siquiera dice que es. Retengamos nuestra profesión, el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Oye, eso hay que mirar qué está pasando con esa espabiladera que tiene.
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino Él fue uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero fue tentado. ¿Qué es lo que lo hizo que fuera tentado en todo? La genética de Adán. Por favor, pastor, entonces Jesús tenía viejo hombre. Sí. ¡Ay! Eso. Cuesta trabajo, ¿verdad, Rafa? Los tuyos no piensan así como está escrito. ¿Sabes cuál es la fortaleza de este ministerio? Que aquí el ministro habla como está escrito. Por eso me tomo el trabajo de que ustedes lean lo que está, y me incomoda siquiera cuando espabila, porque yo quiero que usted esté centrado en lo que Dios, utilizando a este ministro, le está hablando a usted. Entonces, si Dios hubiese querido que él no tuviera pecado en la carne, ¿qué tenía que hacer Dios? Haga otro muñeco de barro y meta en ese otro muñeco de barro que no tiene descendencia de Adán, no era nacido de mujer. Coge al otro muñeco, sopla el verbo y sale el verbo en semejanza de pecado. Entonces, ¿cómo él podía ser crucificado por nuestros pecados? Entonces, ¿cómo él podía enseñarnos cómo nosotros despojarnos de Satanás? Entonces, ¿cuál era el ejemplo? ¿Qué trabajo le costaba a Dios? ¿Qué María, ni qué Virgen, nada? Hago un muñeco, soplo el verbo y ya, el verbo camina, otro hombre. ¿Saben qué pasa? Que mientras Dios está creando un nuevo hombre, los hombres están creando un nuevo Dios. Y ese nuevo Dios que están creando es el mismo anticristo. Y le están dando fuerza y va a haber dominio sobre la tierra. Por la manera de la gente de contradecir el problema de mente. Y el problema es de mente por la dureza de los corazones. ¿Ok? Entonces, ya estamos comenzando la otra enseñanza. Pero no hay que partir nada, Jorge, todavía, sino hasta, deja ver que no se me quede nada aquí. Ok. Mateo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Escucha, el versículo 1, Jorge. Mira, Jesús acababa de salir de las aguas del lavamiento que le había hecho su pariente Juan. A lo que sale de las aguas, Dios lo unge con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que bajó en forma de paloma? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sí? Y él recibe el Espíritu Santo. Por eso, Hechos 10 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo por una razón. Cuando Dios lo ungió, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Si tú comentas estas cosas con gente de allá, es decir, pero ¿qué doctrina tiene ese hombre? Es una doctrina satánica. Entonces hay que aducir entonces que esta Biblia no la escribió Dios, la escribió Satanás. Porque si mi doctrina es satánica, entonces acabo de decir, hay gente que le cuesta trabajo esto. Entonces Jesús fue al desierto. Fue llevado, él no tomó una decisión de ir a hacer un ayuno. Por favor, fue llevado al desierto. ¿Por quién lo fue llevado? Por el Espíritu. Escrito.
¿Quién llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara? ¿Quién lo llevó? ¿Y yo qué culpa tengo de que eso esté así? El mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Versículo 2. Pasado hambre por 40. Oye, dime una cosa, en el desierto, Dios quiera que a ti nunca te toque llegar a un desierto por cualquier, que se te muera el camello a mitad de camino. En el desierto, ¿dónde encuentras tú a un bumangués con una tienda? ¿A dónde encuentras tú un cachaco con una tienda? ¿A dónde encuentras tu tienda, almacén? ¿A dónde estará el Buenavista en el desierto? No hay. Dime. Ahora sí. Ahora sí. Pero ya no es desierto. Pero ya no es desierto. Era desierto porque era inhóspito. Ahora ya no es desierto. Los de estos equipos que contrataron a Cristiano Ronaldo y todo esto, a Cristiano Ronaldo, ellos están haciendo en el desierto, están llevando acueductos, están llevando todo, entonces ya no es desierto. Yo no sé si alguno aquí se acuerda cuando Barranquilla era desierto. No, ninguno tiene edad para eso. Esto era un desierto también. Entonces, en algo desierto, ahí no hay negocio, no hay nada. Entonces Jesús tenía 40 días que no había desayunado, no había almorzado, no había comido, estaba en ayuno. Usted sabe que usted hace un ayuno por lo menos de 12 horas o de 8 horas, no sé, si usted come como Dios nos enseña a comer, que usted se desayuna a las 6 de la mañana, almuerza en el mediodía y cena a las 6 de la tarde y usted en la noche está en ayuno. Un ayuno porque usted no está comiendo. Por eso la primera comida que tú te comes se llama desayuno. No desayuno, desayuno. Que rompes el ayuno. Entonces este hombre, ¿cuántos días llevaba? 40 días. ¿Tenía hambre? Sí. No te quiero poner ninguna comparación. ¿Tuvo hambre? Cuando tuvo hambre, ¿quién vino? ¿Es a propósito del Espíritu de Dios eso? Claro. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podías hacerlo? Claro, claro. Pero fíjate la expresión de Jesús en el versículo. Él sabía que en Deuteronomio Dios había escrito eso. Y él sabía que a él lo habían llevado ahí, no para que convirtiera las piedras en pan, no para que cayera la tentación. Convierte las piedras en pan, cae en la tentación. Entonces no dijera uno que fue tentado en todo con un solo pecado. Es muy difícil lo que está diciendo. Entonces él dijo, escrito está, que es lo que nosotros tenemos que estar cuando venga la tentación, cuando estemos. Por ejemplo, yo soy uno que yo tengo que estar diciendo, cuando a mí me estén como que haciendo coger rabia, yo soy el primero que tengo que decir, escrito está. Mostraré mi gentileza delante de todos los hombres. Cuando no lo digo, caigo y peco. Entonces comienzo a hablar. Caigo en pecado. Porque yo debo mostrar mi gentileza delante de ustedes, delante de la gente del mundo, delante de Telma, delante de todos. Yo tengo que mostrar mi gentileza. O sea, la clase de gentileza que tengo ahora, que soy creyente, soy cristiano y soy ministro. Entonces muchas veces como creyente, como cristiano y como ministro, peco. Me toca, Señor, perdóname, Señor, mi pecado. Tú eres mi gran sumo sacerdote, tú te compadeces de mis debilidades, porque según mi semejanza tú fuiste tentado en todo, pero tú no pecaste. Pero tú sabes lo que es vivir en esta carne.
¿Estamos de acuerdo o no? Jorge, ¿por qué lo quitaste? Bueno, vamos a entrar ya, Jorge, a la parte del mensaje de hoy. El mensaje escrito está. Escrito está. Escrito está. Hice esto, un invento mío, hice 12 mandamientos para progresar. Yo no sabía cuál era el mensaje que Dios me dio con este título, escrito está. Entonces, yo me hice estos 12 mandamientos para progresar. Número 1, madrugar. Madrugar. Y para madrugar hay que levantarse, hay que acostarse temprano. Dormir 7, 8 horas. En este momento yo estoy quebrantando eso. Como a Delma le ha tocado trabajar, y pues mientras ella está en la calle, yo no puedo dormir por 2 razones. Primero, porque ella no está en la casa. Y segundo, porque la puerta no se le puede, si se le pone llave, si yo le pongo llave por dentro, no puede abrir por fuera, porque esa es una cerradura tetra especial. Y si le pongo cerrojo y ella mete la llave, no puede abrir. Entonces yo mejor me quedo ahí durmiendo en la reclinomática, esperando que ella llegue. Número 2, mandamientos para progresar. Leer. No se aparten de tus ojos mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. Número 3, alimentarse bien. También estoy quebrantando eso, no me alimento bien. Número 4, amarte a ti mismo. Si no me alimento bien, tampoco me estoy amando a mí mismo. Entonces, mira, yo escribo algo que sé que estoy violentándolo, pero que me toca hacerlo. Y te lo digo a ti para que tú lo hagas si quieres. Número 5, tener planes y metas. Número 6, las buenas obras. Si tú quieres progresar, buenas obras. Número 7, orar. Número 8, meditar. Número 9, ser justo, hacer justicia. No le eches la culpa a otro de lo malo que tú hiciste. Hacer justicia. No, que es que tú sabes, yo tengo que defender a mi hijo porque es mi hijo. No. Si tu hijo falló, reconoce. Entonces no vayas a coger a la otra persona a insultarla, porque, pero sí tienes razón. Sería una injusticia. Gratitud. El número 11, hacer diariamente ajustes y correcciones. Y número 12, ejercicios. Eso está en el orden que yo lo fui escribiendo. No es que necesariamente sea ese el orden. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque este mensaje, número 12, ejercicios. Ok. Vamos a leer algo aquí en 1 Corintios 2, versículo 9 hasta el 13. Esto es algo que yo lo recibí hace muchos años. Dice, antes bien, ese no está en la segunda, 1 Corintios 2, versículo 9. No está en el... Antes bien, dice Pablo, como está escrito. Hagamos una cosa, cuando yo esté leyendo, yo me detengo a ver si usted está pendiente de lo que estoy hablando y leyendo. Antes, como está, no vio, ni oído yo, al corazón de hombre, la gente, hay hombres que no han pensado eso,
las cosas que Dios ha preparado para los que guardan sus mandamientos, para los que le aman. Escuche eso. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ese nosotros no eres tú ni yo. Ese nosotros es Pablo. Y fíjate, la gente que no sabe leer. Pero a mí me lo ha revelado Dios. Tiene que aprender a leer, ya ve. Nos la reveló a nosotros ¿por dónde? Por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si hay alguien que te va a revelar a ti cosas, tiene que ser el Espíritu. No es que yo estudio, a Dios no se estudia. A Dios no se estudia, Dios no es una materia que tú tienes que estudiar. Tú tienes que leer y guardar en tu corazón las palabras, que es diferente a estudiar. Porque, bueno, de eso vamos a hablar, de los colegios, las escuelas, las universidades, eso. Y ¿sabes qué? Estoy contento de que haya poquita gente. Estamos. Entonces, el único que puede creer, ¿quién es? El Espíritu. Porque ¿quién de los hombres, incluyendo mujeres, sabe las cosas del hombre? O sea, ¿quién si no es tu espíritu? Tu espíritu lo sabe todo, sabe lo que tú has hecho. Aún de cosas que tú no te acuerdas, el espíritu lo sabe. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y yo te digo, aquí no se te ministra el espíritu del mundo. Aquí se te ministra el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepas lo que Dios te ha concedido. Lo cual también, 13, hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña ¿quién? El Espíritu. Porque aquí acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Aquí yo no puedo decir que estoy tomando es espiritual. Este es un agua, oído, el cuerpo. La palabra de Dios es un agua para el alma. Aquí vamos, en las otras partes te ponen a que te bautices, que eso y que te va a limpiar los pecados van a quedar sometidos en la piscina, en el mar, en el río, una cantidad de cosas que cuando se le dicen a una persona, porque yo caí en la trampa. Yo caí en la trampa, cuando a mí me hablaron de bautismo, que los pecados quedaban enterrados en el agua, yo dije, me bautizo como sea. Y en el primer bautismo que estaban haciendo allá, me metí yo y metí a Telma. Me toca decir esto. Creo que al día siguiente tuve una pelea con Telma y le di un golpe a Telma. Yo dije, Dios mío, ¿dónde están los pecados? Yo soy el diablo. Porque las mentiras dañan y se multiplican. Primero los Corintios 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado, dice Pablo, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que en nosotros ustedes aprendan. Entonces, ¿por qué yo me voy a poner a suponer cosas? Si tengo un mandamiento de Jesucristo que se lo da a Pablo. Pablo escribe. Dile a la gente
que no se atrevan ni a pensar más de lo que está escrito. Por eso el título del mensaje escrito está. Primero los Corintios 9, 4 hasta el versículo 11. Ahora, mira, esta lectura, cualquiera diría, ay, el pastor va a pedir plata. No. Eso lo hacen las otras congregaciones. Yo solamente te voy a dar la enseñanza de lo que Pablo tuvo que hacer, porque Pablo decía, no, yo tengo mi negocio, pongo mis tiendas y todo eso para no pedir diezmo. Y Pablo tuvo que hacer las correcciones. Entonces dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando un apóstol y te lo está predicando un ministro. No tenemos derecho de traer con nosotros, oído, por mujer a una hermana, por supuesto que no es hermana de sangre, hermana de la congregación, porque hay que enredarse. Claro, la mayoría de nosotros, y yo admiro el matrimonio de mi hermana Leila con su esposo Orlando. Un matrimonio que ellos discuten por señas. Los vecinos nunca han oído nada. Al pobre Orlando lo pueden estar ahorcando y Orlando... Oye, qué cosa tan admirable. Yo no he podido llegar a esa estatura. Fíjense ustedes, uno tiene que reconocer sus defectos, ¿verdad? Porque cuando me hacen coger rabia, a mí se me olvida que yo debo mostrar mi gentileza. Mi papá también hablaba bajito. La que hablaba alto era mi mamá. Y yo saqué eso de mi mamá. Y saqué de mi papá también. Mi mamá era impulsiva y mi papá no entraba en cosas para agarrar a cualquiera por el cuello. Agarraba por el cuello y lo guindaba así. Tenía una fuerza mi papá. No, mi papá no era zurdo. El único zurdo soy yo. ¿Hasta dónde leí yo? A una hermana por mujer, como también lo hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor, que predicaban, tenían su mujer. Pellín tenía su mujer. Pellín es Cefas, Pedro. ¿Qué le dicen Cefas? A ellos le dicen Cefas, yo no puedo decirle Pellín. Mira el versículo 6. O solo yo y Bernabé hoy hubieran corregido a Pablo. Pablo, escriba bien, no sea bruto, es usted, Bernabé y usted. Pablo dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. ¿Trabajar en qué? Predicar el evangelio. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho de trabajar como los demás apóstoles? Eso es lo que dice él. Entonces Pablo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Que te cojan a ti para el ejército y tienes que ir a comprar un uniforme y a comprar un rifle. ¿Ah? Y tiene que desayunar usted y almorzar allá en la calle, en un restaurante, usted verá. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Sabes lo que es que tú tengas un palo de mango en tu casa y nunca te hayas podido comer un mango? Oído. ¿O quién apacienta el rebaño? Mira dónde Pablo va llevando. ¿Eh? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 8. ¿Digo esto solo como hombre? No. También esto lo dice la ley. 9. Porque en la ley de Moisés está escrito. Tengo por unos 2 o 3 aquí obedientes. Está escrito. ¿Qué está escrito? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Mira, un versículo mal dividido. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Él se hace la pregunta y él responde. Pues por nosotros se escribió esto.
Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si recogemos de ustedes lo material. Ahora, esperanza de que lo que usted da es una semilla, es una siembra, y usted también tiene que esperar retribución de eso que da. Si nosotros sembramos, ¿qué estoy sembrando yo? Lo espiritual en ustedes. Es gran cosa si yo recojo o ciego con ese de ustedes lo material. Bueno, aquí el mensaje se pone duro. Y esto me tocó escribirlo por si acaso se me olvida algo. ¿A dónde Pablo quiere llevar con esto de que está escrito? ¿A dónde quiere llevarnos? A ustedes y a mí. A que aprendamos a pensar como ricos. Que tengamos mentalidad de ricos. Oído, que tengamos mentalidad de ricos. Pero hay un problema. Los pobres, Rafael, son víctimas de esa mentalidad de pobre con la que nacimos. ¿Quién nació aquí con mentalidad de rico, por si acaso estoy ofendiendo? Nacimos con mentalidad de pobre. Porque nuestros padres y nuestra familia eran criados en un ambiente de pobreza, donde el papel higiénico se leía. Familia pobre, barrio pobre, vecinos pobres, familiares pobres. ¿Qué vimos nosotros durante toda la vida? Pobreza. Nosotros tenemos mentalidad de pobre. Mentalidad de pobre. Y pobre no significa, no, pero yo, pobre, rico, en la mentalidad. Nos matriculaban en el colegio, pobre. Pobre. Allá el otro está tumbándola. Ya eso es una perversidad. Ya eso es una corrupción en la universidad. Porque allí es donde van separando para los de la izquierda, los de la derecha, esta mentalidad, y es peor. Y nunca en una universidad te enseñan a ser rico. Te enseñan una profesión para que trabajes para los ricos. Mentalidad de los pobres. Los pobres se gastan el dinero en cosas que no necesitan. Los pobres prefieren comprar cosas y no pagar lo que deben. Hello. Ellos dicen que comprar. Como sea lo que sea. Y se olvidan de compromisos y deudas. Porque tienen mentalidad de pobre. Los pobres gastan el dinero en cosas que no necesitan. Tú sabes ahora en diciembre cuántas los pobres. Si no tienen, prestan, empeñan, roban. Pero que el arbolito lo ponen. Yo no tengo nada contra el arbolito ni contra nada, sino lo que yo me voy a gastar un arbolito, me lo gasto en ropa, en comida, en otra cosa.
Y la natilla hay que hacerla y los pasteles. Buñuelos. Los pobres gastan dinero aparentando tener lo que no tienen. No creas que yo he pasado por esto también. Yo he pasado por esto. Yo le decía hace unos meses que si yo hubiera reunido todo el dinero, de toda la ropa fina que yo he usado, vamos a poner que hubiera comprado, si en vez de comprar, por poner un ejemplo, en aquel tiempo, unos zapatos hoy, vamos a ponerlo hoy, para que un zapato de 3 millones de pesos, mejor compro 2 zapatos de 100,000, me gasto 200,000 y me quedan 2.800.000. Si todo ese dinero yo lo hubiera ahorrado, yo fuera rico. ¿Perdón? El tipo Petro. Sobre todo que no es eso lo dijo, no voy a decir el nombre de ella. Se gasta la plata de todo. Los pobres se gastan el dinero que no deben gastarse. Por una razón, el pobre no tiene cultura de inversión. El pobre no tiene cultura de inversión. Y ahí comienza Dios a decirnos, yo les enseño a ustedes que la mejor inversión es dar. El rico invierte, él guarda dinero, se crió con padres que tenían dinero, aprendieron que había que tener siempre dinero y no tener deudas. Entonces los pelados comenzaron también a ser emprendedores. Mi papá tiene fábrica de ropa, yo también voy a venir, ¿verdad? Y comenzaron a invertir desde niños, comenzaron a trabajar. Una parte se la daban los papás, otra parte era para comida y para cosas, y otra parte era para inversión. ¿Ah? No, está bien. Claro, eso hacen los ricos. Los pobres no. Eso hacen los ricos. Porque ellos piensan en invertir. ¿Perdón? Eso es lo que se le debe enseñar a los pobres, pero Dios no lo está enseñando a nosotros. Porque Dios tiene un propósito con nosotros de enriquecernos en todo. Pero lo primero que nosotros tenemos que aprender es, la mejor inversión de nosotros los creyentes es dar. Es dar. Pero tenemos que autoconvencernos, porque es que dar cuesta, al pobre cuesta. Al pobre le cuesta. ¿Cuántas veces usted ha ido? Ah, no, yo sí tengo que dar, le doy comida a la gente. El pastor que vaya a trabajar, como que yo no trabajo. Los pobres gastan el dinero aparentando tener lo que no tienen cultura de inversión. Entonces escucha, antes de hacer dinero, antes de hacer dinero, lo primero que hay es cambiar la mentalidad. Porque hacemos con recibir cualquier cantidad de dinero y tenemos una mentalidad de pobreza. Llega el tiempo, ¿cuántas fortunas no se han gastado la gente? Y han quedado en la pobreza. Entonces, para cambiar, que haya una transformación mental, la transformación mental, escucha esto, la transformación mental, Dios nos enseña que hay que comenzar por el corazón. Porque cuando tú limpias el corazón, lo que tú piensas sale del corazón. Entonces, hasta hoy, todo lo que los pobres piensan sale del corazón. Ellos tienen allí, o tenemos, pero yo no quiero decir tenemos, porque yo quiero salirme de ahí. Allí en el corazón tienen la mentalidad de pobre, de no hay, no tengo que trabajar, tengo que empeñar, tengo que prestar dinero. Porque esa es la pobreza con que nos levantaron. Y gastar, y gastar, y gastar. Y ahora con las tarjetas de crédito los pobres,
Entonces, la transformación mental que necesitamos nosotros, tenemos que comenzar lavando el corazón. Yo me hubiera alegrado que una persona hubiera dicho amén. La transformación mental se logra mediante el lavamiento del corazón, y esto es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. En Juan 6, por ahí el versículo 63, Jesús dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu da vida. Ok. Efesios 4, Jorge. Por allá como el versículo 17. No, ese no lo tengo, pero es como... bueno, vamos a arrancar por ahí. Esto pues, dice, y requiere el Señor. Porque son causa dureza de corazón. Dar el corazón, hay que comenzar a meterle al corazón, y te lo digo con toda franqueza y con toda autoridad. Hay que meterle al corazón las palabras de Dios. Si no, nunca vas a cambiar. Y te voy a decir algo, no importa qué edad tú tengas. Recuérdate que la palabra de Dios nos enseña. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Porque es mejor un vivo que un muerto. Entonces, mientras la edad que tú tengas, tienes esperanza. Y Dios dijo también, final del negocio es mejor que su principio. Porque es que al principio no teníamos experiencia. Si hubiera tenido la experiencia que yo tengo, siquiera a los 20, 25, 30 años, yo fuera más responsable de lo que yo era y fuera rico. Porque a los pobres les gusta la plata. Ok. La transformación mental comienza por la palabra que Dios nos enseña. Versículo 19. No, el 20. Ustedes de Cristo no han aprendido así. 21. Si en verdad le han oído y han sido por Cristo enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22, ya estamos llegando. Cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Si no nos despojamos del viejo hombre, vamos a seguir siendo pobres. Porque el viejo hombre piensa como pobre. El viejo hombre quiere hacerte mal. Y si te enriquece para dañarte. El viejo hombre está viciado conforme a deseo engañoso. 23. Primero despojarnos del viejo hombre. Después renovar. Y el 24, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces son tres cosas que hay que hacerlas. Pero para nosotros poder despojarnos del viejo hombre, tenemos que lavar el corazón. Para que entonces el Espíritu de Dios comience a formarse aquí. Acuérdate que Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Cuando ya el Espíritu de Dios está formándose aquí, el Espíritu de Dios te va dando la vida de Dios. Un cambio de genética. ¿Por qué cambio de genética? Porque la única manera que Dios comience a darte su vida es cuando Él te engendra. Cuando Él te engendra.
¿Y cuándo Él te engendra? Cuando la primera vez que tú creíste. En Juan capítulo 1, versículo 11, 12, ahí está. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre, sino engendrados de Dios. Tan pronto Dios te engendra, ahí va la genética de Dios. Ahí va la genética de Dios. Ahí tienes la vida de Dios. Entonces, en la medida que tú vas limpiando el corazón, el espíritu se va formando y el espíritu te va dando la vida. Bueno, la vida es la que te despoja del viejo hombre, la vida de Dios. Él la va sacando. Y la vida de Dios es la que renueva el espíritu de tu mente. Si la vida de Dios renueva el espíritu de tu mente, ella te va a quitar la mentalidad de pobre. Es la vida de Dios la que te va a quitar la mentalidad de pobre. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras son las que nos van a sacar de la pobreza. Porque las buenas obras es dar, dar, dar. Más estructurado es dar que recibir. Vamos, hoy la gente se sabe esos versículos, pero no los entiende. Ok. Jorge ha ido. Entonces, la vida de Dios, así como te despoja del viejo hombre, te renueva el espíritu de tu mente. Ya tú puedes comenzar a pensar como Él te dice. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acuérdate que te dice también que Cristo mismo, en Efesios 4:11, Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y por Timoteo, Pablo dice, todo lo que está escrito es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y para instruir en justicia, a fin de que tú seas perfecto y en toda buena obra. Ahora, cuando tú, Filipenses 4:4, cuando tú entiendes que Dios te dice por Pablo, lo que y el Dios de paz estará contigo. Y en Hebreos 13, 20 y 21 te dice, el Dios de paz, sí, el que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el Dios de paz, el Dios de paz te va a hacer apto para toda buena obra, para que tú, haciendo toda buena obra, la voluntad de Dios. ¿Ya ves? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Quitarnos la mentalidad de pobres, porque el propósito de Dios es enriquecernos. Ok. Segunda a los Corintios 8, versículo 1 hasta el 4. Tú te lo sabes. Así mismo, hermano, les hacemos saber la gracia de Dios que ha llegado a las iglesias en Macedonia, que estaban en una tribulación grande, pero tenían abundancia de gozo. Pero estaban pasando por una pobreza profunda, pero abundaron en riqueza de generosidad. Mira eso, riqueza de generosidad. Dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos dijeron, podemos estar pasando la pobreza, más pobreza, pero ya entendemos que Dios
quiere sacarnos de la pobreza y llevarnos a la riqueza. Y hemos entendido que la mejor inversión, Pablo, no importa, pero aquí hay. Más allá de su fuerza, ¿entiende esto? Más allá de su fuerza. ¿Cómo era la pobreza? Profunda, profunda. ¿Cómo era la tribulación? Grande. Pero ellos abundaron en riquezas de generosidad. Vamos a dar porque dar es lo único que te saca de la pobreza. Dar es lo único que te saca de la pobreza. Pero hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad. Si no cambias la mentalidad, vas a hacer la misma cosa. Vas a ir en contra de la voluntad de Dios. Versículo 9. Escucha. Porque ya conocen. Ya conocen la gracia, escuche, de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que nosotros los pobres, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, eso parece como que eso no lo entiendo. ¿Cuándo él fue rico? Tienes que volver ahí, Jorge. Filipenses 2:5 otra vez. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estimó, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Imagínate que antes de venir a la tierra, Él era el Verbo. No dice que el Verbo lo creó todo. Todo lo que tú logras crear, ¿de quién es? ¿De quién es todo lo que tú logras crear? Tuyo. ¿De quién es todo esto? Del Verbo. ¿Quién lo creó? El Verbo. ¿Era rico? Sí. Se despojó de toda su gloria. Tomó forma de servidor, hecho semejante a los hombres. ¿Ya ves? Ya como hombre, era pobre. Le tocaba predicar para poder recibir. Él sí recibía las ofrendas. Porque él sabía que con su pobreza, su ministerio, íbamos a ser enriquecidos. Filipenses 2, versículo 5. Ya eso lo vimos. Bueno, mira el asunto de los macedonios que estaban dando. Ahora, ¿qué había pasado? Pablo, que era el apóstol, que era el que visitaba toda la iglesia, le escribe a la iglesia en Roma. Romanos 15, versículo 26. Mira lo que dice Pablo. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Los santos eran todos los predicadores que iban a predicar, salían de allá de Jerusalén a predicarle a toda la gente. Porque Macedonia, ¿te acuerdas? Filipenses, Macedonia. Y Acaya, Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, los predicadores que estaban en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, las predicaciones, deben también ellos, los gentiles, ministrarles de los bienes materiales. Porque esa es la manera como ambos vamos siendo enriquecidos. Llámale como tú quieras, es la manera como Dios quiere enriquecernos. Claro. Entonces hoy vas a entender más segundo a los Corintios, capítulo 9.
versículo 7. Bueno, tú lo pusiste en el 6, no importa. Pero esto digo, el que escasamente segará. Y que escasamente no tiene nada que ver con escasamente. Sería abundantemente. Pero aquí la palabra no es abundante. Porque tú puedes dar un diezmo de 1,000 pesos. Eso es una semilla. Eso es una semilla. Porque no es la cantidad, es la generosidad. La generosidad es porque tú tienes esperanza de que esa semilla se va a multiplicar. Pero esa esperanza la vas a tener. Tú constantemente estás yendo y orando con estas mismas palabras. Tu oración debe ser como está escrito. 7. Cada uno, la tilde, verbo dar, como propuso en su corazón. Oído. Si el corazón no se lava, no hay propuesta buena. No hay cambio de mentalidad. No van a leerle 2 millones de veces, las personas no van a cambiar. Si no hay mentalidad, si no nos regenera, es la que nos despoja del viejo hombre, es la que renueva el espíritu de nuestra mente, para nosotros pensar o tener una mentalidad de ricos. ¿Ok? Cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza. Si va a dar con tristeza, no dé nada. No te sirve ni a ti ni a mí. Ni des por necesidad. Por esta razón, Dios ama al dador alegre. Para ahí, ponme la imagen de Christian Daes. Mira, vas a ver Christian Daes que yo estoy predicando y utilizándolo a él. Este es un señor que hoy tiene mucho dinero. Ellos no fueron millonarios. Su vida anterior, muchos la conocen por la prensa. Mira lo que él dice. A mí me enseñaron en mi casa que lo importante era dar y no recibir. La felicidad en mi familia es que nos recuerden por lo que hicimos y no por lo que teníamos. Una familia que hizo mucho por el lugar en el que nacimos. Eso es lo importante. Este señor se llama Christian Daes, es el dueño de Tecnoglass. Y es un hombre, mira, a los jugadores del Junior les da millones con tal que hagan goles, con tal que jueguen bien. Y él quisiera comprar al Junior. ¿Y sabes cómo comenzó esto? Cuando comenzó a vender en Miami los vidrios. Escucha, todos los edificios del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ellos son los que le han hecho todos los vidrios. Todos los vidrios. ¿Te puedes imaginar? Ah, mira, hizo gratis la ventana del mundo, el faro, todas estas cosas que ha hecho poniendo. Tiene mentalidad de rico. Y quizás no es ni creyente, pero los principios, las leyes, se le cumplen a quien las cumple. Y las leyes castigan al que las incumple, sea cristiano o sea mundano. Ok. Entonces estamos en 2 Corintios, capítulo 9. Versículo 8 ahora. Ahora cuando la alegría. Y esto, fíjate tú, yo he insistido en esto
Y no para pedirte plata, porque yo te voy a decir algo. Con la gente que vino hoy, que se sin pro. Tú siempre, cuando hay generosidad de parte tuya, dime los antónimos de generosidad. Avaricia. No. ¿Qué? ¿Cómo? Mezquindad. Ruindad. Son los que abunden en nosotros que toda gracia. Que va a ser la fin. Siempre. La abundancia hace que ustedes tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, para que entonces, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, ustedes para toda buena obra, o abundancia de buenas obras. Abundancia de buenas obras. Somos la teofanía de Dios. Somos los representantes de Dios. Somos los que vamos a mostrar que Dios sí tiene el deseo y nos predestinó para ser ricos. Pero hay que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad la cambia la vida de Dios. Y la vida de Dios nos la da el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se nos suministra cuando lavamos el corazón con las palabras de Dios. Abunden para toda buena obra. Ahora el versículo 9. Mira, esto no hay que dar gritería ni nada por el estilo. Como está escrito. En el Salmo escrito, el que reparte y da a los pobres, ¿qué pasa? La justicia de los que reparten y dan al pobre permanece para siempre. ¿Tú sabes qué significa que tu justicia permanezca para siempre? Tú eres un excelente representante de Dios. Tu justicia permanece para siempre. Y eso es lo que estoy buscando en ti. Que tu justicia permanezca para siempre. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, tu justicia es conforme a la justicia de Dios, porque esto es lo que Dios tiene para ti. Esto es para ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Desde antes de la fundación del mundo. Dios no quiere que sus hijos ni estén pasando hambre, ni estén siendo maltratados por jefes, ni estén siendo abusados por jefes, por malos patrones, por malos empresarios. Dios no quiere eso para sus hijos. Pero Él nos está dando la solución. Y esto, si mis hijos no me prestan atención, se lo voy a escribir. Que tampoco me presten atención. Pero yo hago lo mío. ¿Cómo lo estoy haciendo con ustedes? ¿Qué sé yo que estás pensando tú mientras yo estoy hablando ahora? Porque parece mentira. Yo no estoy pensando en lo que tú vas a dar. Yo estoy pensando en lo que tú vas a recibir. Porque a mí me conviene no lo que tú das, sino lo que vas a recibir. Porque mientras tú recibas, más recibo yo. Más recibo yo. Como está escrito, el que reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, ahora verás tú lo que hace Dios con tu justicia, cuando eres un dador alegre. Y si das con alegría es porque tienes la esperanza y tienes la mentalidad de riquezas.
Entonces aquí muestra a Isaías 55. Ahí muestra a Isaías 55. Ponga el versículo 10, Jorge, de Isaías 55 y el 11. Ya está puesto. Mira, Isaías profetizando de la gracia destinada a nosotros. Porque desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y esa lluvia no vuelve allá a los cielos, sino que la lluvia, dice, riega la tierra. ¿Qué más hace con la tierra? La hace germinar. ¿Y qué más? La hace producir. ¿Qué es lo que hace que la tierra sea regada o lavada? ¿Qué es lo que hace eso? La lluvia. ¿Qué es lo que hace que la tierra germine? ¿Qué es lo que hace que la tierra sea productiva? La lluvia, o sea, el agua, ¿verdad? Ok. Da semilla al que siembra y para el que come. Versículo 11. Dice Dios, así lo que la lluvia hace con la tierra, mi Padre lo hace con ustedes. Yo te estoy lavando. Ahora mismo está lloviendo, está cayendo agua. No agua con que te lavas el cuerpo, agua con la que te lavas el corazón. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. Por supuesto, es un antropomorfismo porque Dios no tiene boca. Mira, Dios está aquí, no lo vemos, lo vemos la naturaleza creada por Él. El sol, la luna, las estrellas. Dios no es un señor, Dios no es un hombre. El que es hombre es Cristo. Jesucristo es el que es hombre. Dios no es hombre. Dios no es una persona que tú puedas ver. La gente, no, el viejito está allá arriba. Unas bestialidades que oyen cualquier cosa y la repiten. Dios es un espíritu que está en todas partes. Yo dije el miércoles, Dios en un bar está. ¿Qué hace Dios en un bar? Habrá ido. No está evangelizando a nadie porque ahí no evangelizan a nadie. Ahí en el bar, Dios está y están los ángeles ahí. Cuidadito que ese es Julio Pastor. Mira, a mí en Bogotá me han podido matar. En un bar en Bogotá, el Escondite, de salsa. No me mataron. Mira, yo estoy bailando con Leonor. Y llegó, no es Leonor, no estoy diciendo apellido, Leonor. Y pasa un cachaquito y le toca la nalga a Leonor. Y como cosa rara, yo lo llamo, llave. Es mi jeva, padre. Tú sabes cómo hablaba así, es mi jeva. Tranquilo, ya. Yo sigo bailando. Y el man viene como pan y yo era flaco así como soy ahora. Y yo le pegué al tipo, esos pisos de Caribbean Harvard, que eran de madera, eso rodó el tipo, yo le pegué. Oído. Yo seguí bailando como si nada, el tipo se paró y se fue. Mira lo que es la mentalidad de un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Yo seguí bailando cuando veo que viene el tipo con una pistola, disparando. ¿Cómo me salvó Dios? La hermana de Leonor estaba con unos guardias, Gael Pastrana, el papá del... Sí. Eso fue en el año 74 por ahí. 74. Ni Orlando andaba conmigo, ¿eh? ¿Oíste? Y el tipo viene con el revólver y uno de los guardaespaldas de Pastrana le da otra trompa y el tipo otra vez para el suelo. Y a mí me metieron en una cuestión donde guardan la ropa y ahí estuve yo hasta que apagaron, se acabó la discoteca. La apagaron y después yo para coger un taxi. Ahí sí tenía miedo yo. Ahí sí tenía miedo porque yo decía, va a aparecer el tipo este. Pasó un taxi, estábamos en el Hotel Dan de la Séptima y ahí ya. Pero me salvó Dios. Ahí estaban los ángeles de Dios, ahí estaba Dios. Entonces Dios está en todas partes. En todas partes. No hacen nada con
voy a voltear el Sagrado Corazón de Jesús para tener sexo. Pero si Dios está ahí. Ay, la Virgen María, voltearlo para poder tener sexo. Por favor. Dios está ahí. Que tú vas, Dios está. ¿Ah? No, porque que él estuvo ahí porque yo era un predestinado. Era un predestinado. Pero yo ahora no me voy a meter en un bar. ¿Oído? ¿Por dónde vamos, Jorge? Ya estamos terminando. En el bar. Así se llama. La que sale de mi boca, no la que cualquier pastor. La que sale de mi boca. Como me firmo. La que sale de mi boca. La palabra mía sale de mi boca, ella no regresa vacía. Si la lluvia no regresa al cielo vacía, mi palabra tampoco regresa a mí vacía, sino que mi palabra hace lo que yo quiero. Entonces Jesús dice, nada hago por mí mismo. Como mi Padre me enseñó, así hablo. Por eso mi Padre no me ha dejado solo. Mi Padre siempre, diga siempre, siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. ¿Por qué al Padre le agradaba que Jesús hablara como Él? Porque Jesús hablaba y el Padre hacía la obra. En Juan 14:10, Jesús le dice a Felipe, Felipe, las palabras que yo les he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús decía, viento, detente. Salía la palabra, iba Dios y detenía. Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba, esto se lo he dicho 1000 veces a ustedes, pastor, y usted no puede decirme otra cosa. Es que yo quiero que lo entiendas. Que Lázaro lo resucita Dios y lo saca Dios de la tumba. Para que Lázaro se pudiera ir para su casa ya él. Jesús dijo, quítenle la venda porque está amarrado. Entonces observa, las palabras no las hablo, Jorge va con la velocidad así. Así será mi palabra la que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía. Hace lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, si tú coges y traes una ofrenda y tú comienzas, mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Mi Dios me suplirá todo lo que me falta. Yo participo en la predicación del evangelio, son de dar y recibir. Y tú lo repites y lo repites y lo repites hasta que tú lo crees. Entonces llega el momento que eso que tú estás diciendo se te da, porque lo has creído, porque lo has hablado como Dios habla. Esa palabra no regresa vacía, esa palabra hace lo que Dios quiere. Llega el momento que Dios te va a suplir todo lo que te falta. Amén. Versículo. Gracias a Dios. Segunda a los Corintios 9. Oído. Y eso es lo que dice en Isaías. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer? Multiplicará tu semilla sembrada. Sementera, semilla sembrada. Y aumentará los frutos de tu justicia. Justicia. La que permanece para siempre, porque tú repartes y das al pobre, porque ya estás en una condición de abundancia. Entonces mira, aumentará los frutos de tu justicia. Propósito, con esto hay que lavar el corazón para que estés cómodo. Todo lo que Dios te ha enseñado es para aterrizar ahí, para que seas enriquecido en todo. Pero hay que cambiar la mentalidad. La mentalidad, ¿quién la cambia? La vida de Dios. ¿Cómo recibes la vida de Dios? Te la da el Espíritu. ¿Cómo recibes el Espíritu? Tomando la palabra de Dios
como agua limpia, ahora te está regando, está cayendo sobre ti, esa palabra, tú tienes que lavarte, 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 lavarte. Después lavar los pies de tus hermanos, lavarte, lavarte, hasta que tú logres creer para que se vea el resultado. Bendecidos.